5 siglos de silencio. Pasaron hasta el año 27 aproximadamente y hasta que se desenvolvieron los hechos del Señor, ¿no? Hasta llegado el siglo II, casi después de Cristo. ¿Qué ocurría en la tierra en ese entonces? Bueno, sabemos que no fue meramente silencio, ocurrieron muchas cosas, conquistas, cambios culturales, cambios regionales, cambios idiomáticos. El Señor había preparado la tierra para su venida redentora, esto es Cristo, a la casa de Israel primero, y sí o sí tenía que ser así, para luego llegar a los gentiles. Ahora, corría ya el año 27 después de Cristo cuando aparece, ¿no?, este personaje histórico, Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Señor, el Mesías. Dice, una gran multitud de israelitas de todas las tribus, en ese entonces el contexto, ellos estaban dispersos a lo largo de todo el Imperio Romano, ¿sí? Miles y miles y miles de kilómetros había ocupado Roma. Había aproximadamente, según datos históricos, unos 5 millones de judíos redistribuidos en todo el imperio, ¿sí?, de todas las tribus, por supuesto. Ahora, en diversas culturas y diversos idiomas, ¿sí?, porque Roma conquistaba, al igual que Grecia, miscuía las distintas culturas, las distintas religiones, las distintas creencias, ¿ok? Bueno, allí en esos años existía el segundo templo, ¿sí? Nosotros los conocemos por la Biblia, como un primer templo, luego vino el segundo templo. Pero este templo tenía la particularidad de que muchas veces nos enseña esto, ¿no? Pero era un templo totalmente vacío. ¿En qué sentido? Al menos 5 registros históricos de cosas que no estaban en ese templo. Bueno, lo vamos a ir viendo. Era un templo sin Dios. Los mismos eruditos judíos escribieron acerca de esto, ¿no? No tenían el acta, no tenían el arca, no tenían el propiciatorio, no estaba la Shekinah de Dios presente, no estaba la nube gloriosa que cubría el templo, ¿no?, la misma presencia de Dios. No estaba el fuego que iluminaba el templo constantemente, es decir, era un fuego divino. Eso no existía, era un fuego, en ese tiempo, en ese templo, el fuego que consumía, digamos, los sacrificios los tenían que prender artificialmente. Muy distinto al primer templo. Ahora, claro, los mismos eruditos judíos dejaron escritos teológicos y se preguntaban el porqué de esto, y ellos llegaron a la conclusión de que estas cosas, al igual que los instrumentos utilizados, estas cosas volverían en la era mesiánica, cuando el Mesías apareciera, ¿ok? Bueno, lamentablemente muchos, porque muchos otros sí lo vieron, no han visto al Divino Redentor venir en Cristo. No vieron eso cumplido con el Mesías verdadero, con Cristo Jesús. Y muchos hoy en día siguen practicando la ausencia de Dios, esperando la presencia futura. El problema es que Cristo Jesús mismo, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo reaparece en escena, posándose sobre él. Y esto no es una mera coincidencia bíblica, algo que está por estar, como decir, wow, qué milagro, el Padre confirmando que este es el Hijo amado, a quien él ha enviado, y el Espíritu Santo posándose sobre él, Cristo siendo ungido. No es algo que está escrito por estar escrito, es algo de impacto tremendo para los judíos que estaban alrededor. De hecho, los esenios habían sido apartados porque ellos entendían que este era cumplimiento, y muchos esenios se acercaron de las costas a la ciudad porque reconocieron que era el tiempo en que el Mesías debía venir. De hecho, cuando el cetro de Judá no esté regido por un rey israelita o judío, ahí era cuando aparecería el Mesías. Los esenios se acercaron porque ahí se cumplió esa profecía, justo en el tiempo que aparece nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén no gobernaba ningún poder israelita étnico, sino Herodes había sido puesto por los romanos, que no era judío, era un idumeo, y además, sí, Herodes era judaizante, se había convertido al judaísmo a conveniencia de lo que necesitaba Roma para gobernar sobre esa ciudad, gran ciudad, un centro comercial enorme, era una ruta súper importante. Jerusalén estaba allí en el medio, ¿sí? Había muchísimo comercio, por lo cual, continuemos, no tenía el fuego que lo iluminaba, no tenía arca, no había propiciatorio, no tenía la presencia divina y la gloria de Dios cubriéndolo como esa nube. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Cristo vino, cumplió más de 300 profecías, muchos de ellos no lo vieron, muchos cristianos hoy profesan que eso aún no se ha cumplido, y muchos convertidos al judaísmo y algunos judíos siguen ignorando que el Mesías ha venido. Ahora bien,
el Evangelio tenemos que entender esto y tenemos que compartirlo con el corazón y con la fe de Cristo. Es suficiente para todos, porque la Escritura dice, en el libro de Romanos mismo, antes de Romanos 11 hay otros capítulos, que el que pertenece al pueblo básicamente es de Cristo. Fuera de Cristo no existe salvación. Por lo tanto, sabemos que Cristo reina, que su reino se ha acercado, por eso las señales, ¿no? Los milagros, el ciego que ve, muchísimos judíos que creyeron, muchísimos judíos escucharon, vinieron de otros extremos de Roma, del imperio, y escucharon el Evangelio en sus idiomas y lo comprendieron y se convirtieron. Muchísimos de ellos, como Pablo, con su formación teológica, fue tremendo lo que pudo ver de tipologías de Cristo cumplido en lo que él justamente con celo, como dice Deuteronomio capítulo 10 y Deuteronomio 32 incluso también, no capítulo 10 sino 32, que viene del 28 explicando las maldiciones que sobrevendrían a quienes abandonarían el pacto, que de hecho lo hicieron. Deuteronomio 32 21 va de la mano con Romanos capítulo 10, cuando se da a entender que justamente tenían celo de Dios, pero sin conocimiento. Por eso no lo vieron, no la vieron venir. No la vieron venir. Es como cuando alguien está con un emprendimiento dándole con todo y no ve que dé sus frutos, pero de repente un día, un pedido grande, ¿no? Y ahí es como que te da la luz. Bueno, esa luz no la vieron. Y Dios caminó con ellos. Y el Padre lo confirmó y el Espíritu Santo se posó sobre él. Y luego él, por su boca, dijo que él enviaría al Espíritu Santo. Es decir, no lo vieron, pero muchos sí lo vieron. Pablo era un fariseo celoso de la tribu de Benjamín. Él era explícitamente judío de judíos, ¿sí? Él era explícitamente un fariseo conocedor de la ley, practicante y celoso de la ley. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando las señales volvieron a aparecer, cuando el Espíritu Santo reaparece en escena, muchos sí lo vieron, muchos lo entendieron y se gozaron y entendieron que esa esperanza es firme para todos, porque todos pecaron, no solo cierta parte de la humanidad, los goyim o los gentiles, no, todos, se entiende lo que es todos, ¿no? Ok, pero todos los que crean en Cristo, todo ese Israel, todo su pueblo verdadero, será salvo. ¿Por qué? Porque ha creído en el Mesías. Entonces, vos no podés predicar que Cristo vino, que el Mesías vino, pero decir a algunos que no, ustedes quédense tranquilos, el Evangelio no es para ustedes. No, eso está mal. Eso está mal. La esperanza de salvación debe ser predicada a toda criatura, a todos. Absolutamente todos necesitan de Cristo, por más conocimiento que tengas. Dios no hace acepción de personas. Él no hace división de etnias, religiones, culturas o creencias. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esos 5 siglos de silencio así lo confrontan. Ese templo vacío, sin gloria de Dios, así lo manifestó para hacer aún más exponencial la venida del Mesías, cumplida en Cristo Jesús. Por tanto, el reino se ha acercado. Cristo reina, porque si Cristo no reinara, y si el reino no estuviera entre nosotros, sería absolutamente imposible que yo y tú y cualquier otro creyente o los judíos convertidos en los primeros, segundo, tercer siglo sean ciudadanos del reino. Yo no puedo ser ciudadano en esta tierra del reino celestial si el reino celestial aún no me ha sido revelado. El Señor te bendiga, la verdad de Cristo sea defendida en todo tiempo, lengua y nación. Cristo es el suficiente Salvador para toda la humanidad.